Bienvenidos, queridos jóvenes, a este nuevo programa Abre los Ojos, edición joven. Tenemos aquí al pastor Juan Suroca. Bienvenido, pastor. Encantado. Licenciado en Teología y con un máster en Educación, que nos va a hablar de temas verdaderamente interesantes. Pastor, ¿qué es el Armagedón? ¿Podríamos pensar en algo así como una tercera guerra mundial o el fin del mundo? ¿Qué puede decirnos al respecto? Pues es un tema muy interesante y muy actual, ¿verdad? Cuando hay reuniones de gobiernos preocupados por qué le pasará a nuestro mundo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la ecología, con las armas, ¿verdad? Con todo esto. Bien, pues la Biblia da la palabra Armagedón, por lo tanto, tiene que ser la Biblia la que nos diga lo que significa, ¿verdad? No puede ser que tomemos una palabra, un símbolo de la Biblia y le demos la interpretación que a cada uno se le ocurra, ¿verdad? El texto está en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y es aquí donde aparece esta palabra, Armagedón. Pero al revés que en otras palabras de la Biblia, otras palabras enigmáticas, que aparecen varias veces en la Biblia, puedes ir a los otros textos en el Antiguo Testamento o en otro lugar para ver qué significaba allí, qué sentido tenía, y eso nos ayuda a entender el símbolo, ¿verdad? Pero esta palabra Armagedón que aparece aquí no vuelve a aparecer en toda la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Es decir, que es una palabra que se llama en teología hapax legómena, que aparece solamente una vez en toda la Biblia. Por lo tanto, no tenemos otros textos a los que ir para hacer una investigación en general del significado de esa palabra, Armagedón. Y tenemos que entenderla por el contexto y por lo que está sucediendo aquí, por la acción que nos están relatando. Y la acción viene desde el versículo 13. Dice así, Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, el contexto es que el diablo y sus aliados hacen una serie de milagros mentirosos que engañan a todos los reyes de la tierra y les llevan a estar unidos, ¿verdad? Unidos en una misión común, en una batalla común, lo que llamaríamos un nuevo orden mundial en el que todos van a una, animados por todos estos milagros mentirosos, engañadores, que describe aquí la Biblia, ¿verdad? Y aquí es donde llega el versículo 16. Y los reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. De manera que sabemos que es una reunión de todos los gobiernos de la tierra, de todos los poderes, que todos van en una misma dirección, un nuevo orden mundial, ¿verdad? Y solo tenemos una pista más, y es el idioma, el hebreo, dice el versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y aquí tenemos la pista, porque si analizamos esta palabra en hebreo, aunque esté en el Nuevo Testamento, escrita en griego, en hebreo Armagedón significa el monte de Megido. Y aquí sí que tenemos una buena pista. Ar es monte, montaña, y Megido es una región, es una ciudad de Palestina. Por lo tanto, ya tenemos esa pista. Y nos vamos a Palestina, ¿verdad? Y mucha gente ha estado buscando por todo el mundo un lugar que se llame Armagedón. No existe en Asia un lugar que se llame Armagedón, no existe en Asia, no existe en América, no existe en Europa, no existe en ninguna parte. No hay nada que se llame Armagedón. Por lo tanto, ¿cómo vamos a entender esta guerra final, este conflicto final, el fin del mundo, ¿no? Pues muy sencillo. En hebreo es el monte de Megido. Ya sabemos que es en Megido, ¿no? Y entonces nos vamos allá. Y nos vamos allá para ver qué es lo que pasó allí que nos pueda servir de significado para este símbolo, que nos pueda explicar
¿no? Porque la Biblia utiliza mucho este flashback. Nos habla, por ejemplo, de Egipto, ¿no? Recordando las cosas que pasaron en Egipto en tiempo de Moisés, las plagas, el éxodo de Israel, de Egipto, etc. Nos habla de Babilonia, ¿no? En el Apocalipsis. Y es como un flashback que nos lleva a recordar cómo Babilonia fue un enemigo poderoso, opresor del pueblo de Dios, una ciudad fuerte, etc. De manera que siempre hay un flashback al pasado para entender lo que pasa en Apocalipsis. Y en este caso el símbolo es Armagedón. ¿Y qué pasó en Armagedón? ¿Qué pasó allí en Meguido? Hay algunas opciones. Por ejemplo, si hacemos un estudio, vemos que en Primera de Jueces 4 está la historia de Barak, que dice que en las aguas de Megido, allí, hubo una batalla contra los cananeos y los israelitas vencieron y se libraron del poder de los cananeos, ¿no? Podría ser ese el símbolo que está usando Apocalipsis. Sin embargo, no es en el monte de Megido, sino en las aguas de Megido, y además no hay ahí ningún rey. Se derrotó Barak, que era un general, un juez, derrotó a Sísara, que era un general, ni siquiera había un rey ahí. Otro intento es el de Josías, en Segunda de Crónicas 35. En este relato, el rey Josías de Israel hizo frente al faraón, al rey de Egipto. Y es una historia muy triste, porque el rey de Egipto venía a atravesar Palestina, iba a atravesar Israel para pelear, ¿verdad?, con el rey del norte, podríamos decir, para pelear con los reyes del este, con los asirios. Sin embargo, el rey de Israel, Josías, dijo: no pasarás por mi tierra con tu ejército. Está escrito en la Biblia. Y la respuesta del faraón Necao fue: no tengo nada contigo, solo quiero atravesar el país y pelear contra ese rey. Y él dijo: no cruzarás con tu ejército por mi país. Entonces se puso a hacer frente al ejército del faraón y no solo fue derrotado, sino que fue herido y murió a causa de eso. Murió el rey de esa forma. Por lo tanto, esta guerra que sucedió, aunque sucedió en Megido, no puede servir de símbolo para Armagedón, porque el rey de Israel hace un poco el ridículo, me permitan los espectadores, y no solo eso, sino que además de su torpeza, pues es derrotado y es muerto. De manera que no nos sirve para la batalla final de los hombres contra Dios en Armagedón, ¿verdad? Armagedón, en realidad, es una montaña. Si vamos al hebreo, que en hebreo es Armagedón, vemos que Armagedón es la montaña de Megido. Y la montaña de Megido es la montaña, no es Megido. Muchas veces pues, los investigadores han estado estudiando este tema y investigando Megido, cómo aplicar esta profecía a Megido, con estos temas que hemos mencionado. Pero es que la acción no está en Megido, sino en la montaña de Megido, Armagedón. Megido, para que nos entendamos, está entre unas cordilleras, de forma que es como un paso natural, como un pasillo para las invasiones del norte, como una puerta norte de Israel. Por eso había ahí fortalezas y castillos importantes. Salomón construyó ahí una ciudad fortificada importante. Pero aunque todo eso ha sido importante en la historia, la profecía de Apocalipsis nos lleva a Armagedón, al monte de Megido. Y ahí está la montaña de Megido. Si nosotros nos pusiéramos en Megido y alzáramos la vista, veríamos la montaña que está ahí delante, una gran montaña, ¿verdad?, que llamaríamos Armagedón. Esa es Armagedón, la montaña de Megido, ¿verdad? ¿Y qué sucedió ahí? Pues eso es lo interesante, porque ahí sí que sucedió algo que nos va a aclarar la palabra Armagedón. Y es el Monte Carmelo, la montaña de Armagedón, la montaña de Megido, el Monte Carmelo. ¿Y qué sucedió ahí? Nos dice la Biblia que ahí en el Monte Carmelo, Elías hizo frente a 950 profetas de Baal y Asera, es decir, a la religión falsa, la religión popular, multitudinaria en sus días, pero equivocada, que no era fiel a Dios. Y esto sí que se parece mucho a nuestros días, es decir, una religión mayoritaria, ¿verdad?, pero
que aunque tiene 950 profetas y podríamos decir clérigos, la verdad es que Elías está solo, en minoría, representando la religión fiel a la Biblia. Solo ante el peligro, podríamos decir, y amenazado, ¿verdad? Y perseguido. Y sin embargo, en ese Monte Carmelo va a suceder algo. Va a suceder algo que va a quedar como un símbolo que va a llamar Apocalipsis a Armagedón, cuando la minoría perseguida destruye a la mayoría perseguidora, cuando Dios sale al campo de batalla para defender a los suyos, algo extraño que pocas veces sucede, una mayoría popular contra una minoría impopular, y que Dios toma la espada en su mano y le da la vuelta a la tortilla, le da la vuelta a la situación de una forma espectacular. Eso que sucederá al fin del tiempo está tomado como símbolo de este episodio en Armagedón, en la montaña de Megido, en el Monte Carmelo. Y es muy interesante. ¿Y qué fue eso tan extraño que sucedió en ese relato del Monte Carmelo? Pues podemos verlo en el relato de Primera de Reyes, capítulo 18. Pues es una historia apasionante, mucha acción aquí, vibrante. Verdaderamente apasionante. Es una acción superior a la de cualquier película de moda, porque aquí la vida pende de un hilo, ¿verdad? Tenemos al profeta Elías, que ha sido perseguido a muerte durante 3 años y medio, ha tenido que salir de las ciudades, ha tenido que estar en el campo, ¿verdad?, intentando salvar su vida. Y qué curioso que cuando se aparece delante del rey, le dice Dios, ve a ver al rey, para citarlos a todos en el Monte Carmelo, y ahí yo voy a manifestar mi voluntad. Entonces él, que ha sido perseguido a muerte, tiene que ir a ver al rey, que ha sido su perseguidor, y tiene que citarle para ese duelo de dioses en Armagedón. Porque Armagedón no es la Tercera Guerra Mundial, ni tampoco es una catástrofe nuclear, ni climática. Armagedón es una guerra de religiones. Lo que sucedió en el monte de Megido aquel día fue una guerra de religiones, una religión grande, mayoritaria, contra una religión pequeña, humilde, perseguida y fiel a la Biblia. Y aquí en Primera de Reyes 18, yo aconsejo a nuestros espectadores, toman su Biblia y lean Primera de Reyes capítulo 18, porque es un relato impresionante. Y quiero ir directamente al versículo 17. Acab es el rey. Él se ha casado con Jezabel. Jezabel no era ni israelita, es una princesa fenicia, ¿verdad?, del norte. Entonces ella, la princesa Jezabel, ha traído a Israel su religión. Y ahora todo Israel están adorando ídolos, adorando a los Baales y a Asera. Baal es el Dios, ¿verdad?, Dios Padre, y Asera es la diosa madre. No sé si veis algún paralelismo con religiones cristianas incluso de hoy. Está Dios y está la diosa madre y se adora a los dos y se pone un templo para Dios, un templo para ella, un templo para él, un templo para ella. Y aquí ellos habían traído esta religión y Israel se había descarriado. Y estaban adorando a imágenes cuando dice el segundo mandamiento de la ley de Dios que no se puede adorar estatuas. Está prohibido hacer imágenes para el culto. Puedes leerlo en Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Libro de Éxodo capítulo 20. Y dice así el versículo 18. Perdón, el 17 dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y sirviendo a los Baales. O sea que Acab le dice, tú estás perturbando a Israel. Y el profeta le dice, no, tú le perturbas, porque estás dejando los mandamientos de Dios. Por muy rey que sea un rey, no puede dejar de lado los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios que encontramos en Éxodo capítulo 20. Pero él lo había hecho y Elías le reprocha y le cita en nombre de Dios. Nos citamos en el Monte Carmelo y dice, envía pues, versículo 19, ahora y congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo
y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. O sea que en total 950 clérigos de la religión falsa, ¿verdad? Y allí van todos al Monte Carmelo, como a realizar un pulso, para que todo Israel vea quién es el verdadero Dios. Una escena impresionante, ¿no? Impresionante. Eso es lo que sucedió en Armagedón, en el monte de Megido. Y allí se dieron cita Elías como único profeta de Dios y 950 clérigos de Asera y de Baal, la religión mayoritaria, la religión que adora estatuas, la religión popular, la religión de moda, la religión oficial de la corona, ¿verdad?, del rey, de la reina, tenemos aquí, impresionante. ¿Puede suceder hoy lo mismo? ¿Es posible? Efectivamente. Le iba a preguntar qué importancia tiene esto para nuestros días, si tiene alguna relación. Pues mucha relación, porque a la hora de ver esto tan grande que sucedió ahí, en esa cita, pues Apocalipsis toma eso como símbolo y dice que también se reunirá a todos los cristianos. Como entonces se reunió todo Israel y el rey y todo, pues también se reunirán a todos los cristianos del mundo en el lugar llamado Armagedón, solo que ahora ya no es un lugar físico. Armagedón es para que suceda lo mismo que sucedió en Armagedón, que los perseguidores son numerosos, el perseguido es una minoría y sin embargo Dios se manifiesta en su favor. ¿Qué sucedió en Armagedón? Hubo un altar grande para la religión falsa y hubo un altar pequeñito, humilde, para la religión verdadera de Elías. Bien. Y se dijo que el Dios que hiciera descender fuego sobre el altar era el verdadero Dios. Así es que los profetas de Baal empezaron a saltar y a hacer sus oraciones y sus cantos pidiéndole a Dios que cayera fuego. Sin duda pensarían que era fácil, porque se representa a Baal como Dios del rayo y tiene a veces un rayo en la mano y pensaron, bueno, nos lo han puesto fácil. Ahora Baal va a tirar un rayo aquí y habrá fuego en el altar. Pero no había fuego en el altar. Y después de las horas ya todo el pueblo se reía y veía que ellos no podían conseguir un milagro, ¿no? Sin embargo, Elías, cuando llegó su turno, remojó el altar y la leña, ¿verdad? Y el altar humilde recibió el milagro de Dios. Elías pidió fuego y descendió un fuego que quemó hasta las piedras del altar. Y todo el pueblo se dio cuenta. El Dios de Elías es el Dios verdadero. El Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Claro, era una cosa bastante impresionante. Hoy en día seguramente que nos quedaríamos todos con los ojos abiertos también. Claro, que ocurriese pues Dios, una cosa así. Así es, y Dios actuó ese día de una forma espectacular. Y Elías mostró a la gente cómo les habían engañado con una religión falsa. Así es que el pueblo degolló a todos esos clérigos, los degolló en el arroyo al pie del monte. De manera que los perseguidores que habían perseguido a muerte a Elías durante años, ahora terminaron muertos. Esto es lo que sucede en Armagedón. Un altar grande, un altar pequeño. Los del altar grande quieren matar a los del altar pequeño. Y curiosamente, Dios interviene y los perseguidores terminan muertos. Y la pequeña minoría perseguida queda exaltada por Dios por su lealtad, por su fidelidad. Acab el rey había dicho, tú perturbas a Israel. Y el profeta Elías le dijo, tú eres el que turbas a Israel, porque has dejado los mandamientos de Dios. Y esto, para un cristiano hoy, que enfrenta la experiencia de Armagedón, debería ser muy importante, porque te diga lo que te diga la autoridad del momento, no debemos dejar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y Dios reivindicará como suyos a aquellos que sean fieles, ¿no? En los días de hoy, pues se está fraguando un nuevo orden mundial. Los políticos hablan de ello abiertamente. Hace poco el mismo Papa, Benedicto XVI, ha estado pidiendo una autoridad económica mundial y se ha pedido varias veces una autoridad mundial que tenga dientes verdaderos, auténticos dientes, que tenga realmente poder y se imponga, ¿no? Pues bien,
Muchos se preguntan, ¿este nuevo orden mundial se pondrá en marcha? Pues sí, la Biblia dice que sí, por supuesto. Y estará teñido también de espiritualidad y de religión. Y tal como dice la Biblia, este Armagedón se producirá de nuevo. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que el diablo y Satanás, dice, el cual engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero, debemos de saber eso. Y lo lleva a ese nuevo orden mundial, en el cual tampoco se respetan los mandamientos de Dios. En el capítulo siguiente, Apocalipsis nos va preparando para que entendamos que esto va a pasar. Por ejemplo, Apocalipsis 13, versículo 13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer. Dice, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Dice el versículo 15, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Está contándonos cosas que sucederán. Va a haber un nuevo orden mundial con una faceta religiosa importante. Hoy en día se habla de este nuevo orden mundial político. ¿Va a funcionar? Pues sí, efectivamente, va a ser impuesto. Se habla del líder mundial más valorado como el papado, ¿verdad? Papa, la figura del Papa. Algunos piensan, ¿podrá ser una figura espiritual para todos, valorada por todos? Pues sí, lo será. Realmente, desde los principios de la historia de la Biblia, vemos este cuadro, los dos altares, Caín y Abel. Y vemos a Caín en un altar y a Abel en otro altar. Pero, curiosamente, uno de los altares es infiel, no hace las cosas como Dios manda, y tiene ganas de matar a su hermano, tiene ganas de perseguir a su hermano. Podría ser espiritualmente maduro y decir, no, mi hermano tiene su religión, que tenga la religión que quiera. Pero no, por desgracia, el altar grande está dirigido por el enemigo de Dios. En Armagedón, el altar grande es un altar infiel que ha dejado los mandamientos de Dios escritos en Éxodo capítulo 20. Sin embargo, el altar fiel tiene que aguantar ser perseguido. Y en el día final va a ser a escala mundial. Nuestro mundo ha cambiado mucho, tenemos muchos medios de comunicación, ¿verdad? Es fácil comunicar con todo el mundo y efectivamente las cosas se han globalizado, el mundo está globalizado. Y ahora ese nuevo orden mundial tendrá un alcance mundial. Nos dice la Biblia que todo el mundo adoró a la bestia. Apocalipsis 13:12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. O sea, hace que la adoren, hay una adoración, hay un sentido espiritual, ¿verdad?, en ello también. De manera que, como hemos leído al principio, ¿verdad?, en la convocatoria de Armagedón, reúne a los reyes de la tierra mediante milagros mentirosos. Repito, Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 en adelante. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. ¿Está claro? ¿Puede estar más claro, Mari Carmen? Son espíritus de demonios. ¿Y qué hacen? Milagros, prodigios. Dice, hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Como en Armagedón hay un altar grande que no tolera al altar pequeño. Pero el altar pequeño exige su derecho a vivir su religión en conciencia y en obediencia a los 10 mandamientos de Dios. ¿Verdad? Y como en Armagedón, Dios interviene y los que eran perseguidores, los que querían matar, terminan muertos. Los que parecía que iban a prevalecer, no prevalecen. Es decir, es una guerra de religiones. En realidad están todos los poderes de la tierra, militares, políticos y tal, decididos a establecer su nuevo orden mundial
y no respetar los derechos de libertad religiosa de una minoría. Y como pasa en Armagedón, Dios interviene y libra a los suyos. Los libra para siempre y ya pone su reino. Como en las películas cuando venían los indios y estaban arrasando, ¿no? Y estaban ahí los pobres ya que iban a acabar con ellos. Venía el séptimo de caballería, ¿no? Se oía y venía el séptimo de caballería y todos los niños en el cine gritaban, bien, bien. Pues efectivamente, así nos cuenta Apocalipsis cómo Cristo viene a liberar a su pueblo, viene a ayudar a los suyos. Por lo tanto, es un mensaje de esperanza. No hay nada que te pueda dañar, porque aunque estuvieran todos los reyes de la tierra en contra, si tú eres un buen cristiano, si tú eres fiel a Dios, estás con tu Dios, nada te podrá dañar. Dios cuida de ti, Él promete, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, pastor, eso es lo más importante. Tenemos que buscar la verdad porque todo eso nos afecta a nosotros. Debemos saber de qué lado debemos estar. Pido a nuestros jóvenes que confíen y que busquen la verdad, que la encuentren, porque la verdad está aquí con nosotros, que está en la Biblia. La verdad está en la Biblia. Así que les invito a que sigan con nosotros en esos programas que van a descubrir verdaderamente de qué lado deben estar, que es el lado de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por estar ahí con nosotros y les esperamos en el próximo programa.